empieza a transmitir. Corrupción hace un daño terrible. Lo padecemos en carne propia decenas de miles de sonorenses todos los días. Un grupo de corruptos e ineptos ha secuestrado al gobierno y los recursos del Estado para su beneficio personal. Es tiempo de que sepan que ya se les acabó, que ya no les toca. Nuestro Estado requiere un cambio de rumbo. Sí. Tenemos que trabajar mucho para reconstruir la grandeza que alguna vez tuvo nuestro Estado y que nos llenó de orgullo. Conseguir las oportunidades que son legítimas. El relanzamiento económico de Sonora es imprescindible. Por eso los convocamos a sumar su esfuerzo político en el triunfo de nuestro movimiento, con la fortaleza que nos da la unión para hacer de nuestro Estado ese lugar al que aspiramos, ese lugar que deseamos heredar a nuestras hijas e hijos. Les digo con toda mi convicción y compromiso, no les vamos a fallar y voy a cumplir en el objetivo de impulsar una transformación de fondo para nuestro Estado. Gobernar con austeridad, gobernar con honestidad, pero sobre todo, gobernar bajo el mandato de que cuando el pueblo elige, el pueblo manda. Gracias a todas, a todos por depositar su confianza, gracias por su lealtad, por su compromiso, por su esfuerzo. Vamos juntos hacia adelante. No hay que olvidar que la unión hace la fuerza. Juntos haremos historia en Sonora. Alfonso Durazo, gobernador. La palabra transformación significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. La historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. La palabra
A la señorita Ana Paula de Comercio Internacional de octavo. Ana Paula, le cedo la voz para que usted continúe. Que nos acompaña en este foro. Y asimismo también nos acompañan las autoridades educativas de nuestra querida Universidad de Vizcaya, como son nuestra directora general, la maestra Carla Fabiola López Bañuelos. Bienvenida, maestra. Y asimismo nos acompaña el coordinador académico Raúl Dena y el coordinador Juan Manuel Estupiñán, coordinador de la Escuela de Negocios. Asimismo, la maestra Sheila Hernández, que es la coordinadora de las carreras de Criminología y Derecho. Bienvenidos, maestros. Y más que nada también queremos agradecer pues la presencia de los alumnos y de los docentes, que por aquí veo varios maestros que he tenido. Bienvenidos sean todos. Y pues ya estamos listos para iniciar. Compañero, vamos a hacer una dinámica un poco distinta aquí. El compañero Iván Rochín nos leerá una breve semblanza de nuestro invitado de esta tarde. Así es, muchas gracias Ana Paula y profesor. Me presento, yo soy Juan Iván Coronado, estudiante de Derecho, y a continuación haré lectura de la reseña curricular del doctor Alfonso Durazo Montaño. Nuestro invitado de esta tarde nació en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954. Asistió a la Escuela Primaria General Miguel Samaniego. Para la secundaria asistió a la Escuela General Plutarco Elías Calles, en Agua Prieta, Sonora. Asistió a la preparatoria en el Instituto Soria, en Hermosillo, Sonora. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil por la UNAM, una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en Administración Política por el Instituto Sonorense de Administración Pública y un doctorado en Política Pública por el TEC de Monterrey. Sirvió como secretario particular de Luis Donaldo Colosio y del expresidente Vicente Fox Quesada, del que también fue su coordinador de comunicación social presidencial en 2003. En marzo de 2006 anunció que se uniría a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De 2012 a 2015 sirvió como diputado federal en la 62ª legislatura del Congreso Mexicano, donde también fue coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Fue dirigente de Morena en Sonora, fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y actualmente es candidato al gobierno del estado de Sonora. Compañeros y compañeras, tengo el gusto esta tarde de presentarles al doctor Alfonso Durazo Montaño, que nos visita esta tarde para platicarnos del tema de liderazgo. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos. Gracias, muy amables. Gracias primeramente por la invitación. Me dirijo a ustedes, a los alumnos, a los... ¿Sí? El micrófono apagado. ¿Escuchan? A ver, el micrófono apagado. Sí, está. A ver, ¿ahí escuchan? A ver, jóvenes. ¿Es en la escuela? A ver, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Escuchan? Bueno, gracias.
Bueno, primeramente les decía gracias por la invitación, la aprecio mucho. Hay dos temas para mí fundamentales, jóvenes y educación. Consecuentemente, atiendo su invitación con un gran interés. Me dirijo también a los maestros, a quienes yo digo que yo debo más de lo que se imaginan. Soy un producto nato de la educación pública y debo mucho a la educación, a mis libros y a mis maestros, así es que cuando me dirijo a ustedes lo hago siempre con una expresión de reconocimiento y de gratitud por los maestros que me ayudaron a salir adelante. A todo el cuerpo docente, a la maestra Carla Fabiola, a Juan Manuel, a todos, gracias por esta oportunidad. Les decía que soy un producto nato de la educación pública. La educación para mí es el principal nivelador de las oportunidades sociales. Las oportunidades que he tenido en mi vida se las debo prácticamente a mi formación académica. Consecuentemente, estoy profundamente comprometido con ella. En otras circunstancias, si no hubiese sido por mi educación, yo no hubiese tenido derecho, entre comillas, a recibir las oportunidades profesionales de diverso tipo que he tenido en mi vida, oportunidades administrativas, oportunidades políticas, oportunidades legislativas. Así es que para mí la educación tiene una gran relevancia. Y digo que impulsaré la transformación de Sonora desde las aulas, o impulsamos la transformación del Estado desde las aulas, o no será posible impulsar un cambio en nuestra entidad. Comienzo diciéndoles a ustedes que me formé junto a gigantes de la vida pública, particularmente junto a Luis Donaldo Colosio y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fui secretario particular de Luis Donaldo Colosio en el PRI, en Cedesol, y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Fui muchos años priista, pero renuncié, un priista atípico, por cierto, porque no formé parte jamás de la red de complicidades ni de la red de corruptelas típicas en las administraciones priistas. Renuncié al PRI después del asesinato de Luis Donaldo, convencido de que un partido que había dirimido a balazos la disputa por el poder presidencial no tenía futuro. En ese momento tomé también la decisión de sumar mi esfuerzo político a todo proyecto que impulsara un cambio en nuestro país. Así me sumé a la campaña de Vicente Fox el año 2000, no al PAN, sino a la campaña de Vicente Fox. Terminé como su secretario particular, renuncié unos años después, un par de años después, denunciando que lo que estábamos haciendo en el gobierno no tenía nada que ver con lo que habíamos ofrecido a los mexicanos en campaña, que en el gobierno estábamos actuando con desviaciones profundas respecto a nuestros compromisos de campaña, particularmente el de la corrupción. Aquí les digo a ustedes que el año 2000 nuestro país se encontraba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. Es decir, la razón fundamental por la que el año 2000 los mexicanos dimos paso a la alternancia fue porque estábamos hartos de la corrupción. Pero en aquel año nuestro país se encontraba en el lugar número 53, según mediciones del Banco Mundial, de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. 6 años después, Vicente Fox lo dejó en el lugar número 70. 6 años después de las manos limpias del gobierno de Calderón, lo deja en el lugar número 100. Y Peña Nieto nos lo entrega en el lugar número 138 entre 175 países
evaluados, para que se den una idea de por qué después de mi renuncia, después del asesinato de Luis Donaldo, tomé la decisión de sumar mi esfuerzo político en un proyecto que impulsara un cambio, particularmente buscando dos vertientes: el combate a la corrupción y la democratización de la disputa por el poder. Y el 2005 me sumo a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, soy fundador de Morena. Me achacan muchos partidos como militante, pero en realidad solo he militado en el PRI y en Morena, del que soy fundador. Tengo el honor de haber sido parte del gabinete del presidente López Obrador como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un honor que, por cierto, no había tenido ningún sonorense desde la época de Luis Donaldo. Él fue el último integrante de un gabinete presidencial. Ahorita me referiré a ello. Ello habla del rezago político que también ha sufrido nuestra entidad, no solo un estancamiento económico y social, sino también político, reflejado en la ausencia de figuras sonorenses relevantes en la administración pública. No me detendré en el diagnóstico para decirles en qué situación se encuentra Sonora. Solo diré que hace algunas décadas nuestro estado era el más importante entre los estados fronterizos, antecedido solo por Nuevo León, por razones obvias, porque tiene una industria centenaria. Ahora es el último. En cualquiera de los indicadores positivos, Sonora es de los últimos. Y en cualquiera de los indicadores negativos, Sonora es de los primeros. Particularmente el de corrupción, somos el número 2 y el tercero en endeudamiento público. No me voy a detener, voy a sintetizar la situación social del Estado, en que 1 de cada 5 sonorenses padece hambre. No sabe si tendrá un mendrugo para llevar a su boca hoy en la noche. Esa es la realidad del Estado y son verdades difíciles de refutar porque son estadísticas que manejan organismos autónomos. Mi propuesta se centra fundamentalmente en el objetivo de recuperar el gobierno del Estado, que ha sido cooptado y subordinado por un grupo de poder y lo ha subordinado para actuar exclusivamente para tomar decisiones en función de los intereses políticos, pero particularmente económicos de ese grupo de poder. Y yo digo que hay que recuperar el gobierno del Estado para ponerlo al servicio del interés general. El objetivo es recuperar la grandeza que alguna vez tuvo nuestro Estado y que nos llenó de orgullo a los sonorenses. Es también objetivo de mi propuesta llevar a la administración pública nuevas formas de hacer, a la vida pública del Estado, nuevas formas de hacer política. Y no solo eso, crear una nueva clase política que venga al relevo de los responsables del estancamiento que ha sufrido nuestro Estado en las últimas cuatro décadas. Y, por supuesto, sentar las bases para una nueva prosperidad compartida en el Estado. ¿Por qué prosperidad compartida? Porque las decisiones del gobierno han estado condicionadas invariablemente por la satisfacción de los intereses económicos del grupo hegemónico que ha gobernado nuestro Estado a partir de 1990. Es obvio que nuestro Estado ha perdido brillo y la razón fundamental es la corrupción. La corrupción ha obstaculizado
el crecimiento económico de nuestro Estado y la sistematización de la corrupción. Ojo, la sistematización de la corrupción se ha traducido en un sistema de extorsión institucional. El gobierno es un sistema de extorsión institucional. Cualquier inversionista que se haya asentado en nuestro Estado ha sido víctima invariablemente de un acto de corrupción en su relación con el gobierno. Jóvenes, no sé si todo está bien en la transmisión porque veo que aquí hay mucho movimiento enfrente de mí, así es que vamos a seguir entonces para adelante. Un gobierno al servicio de todos, como debería ser todo gobierno. No tiene nada de novedoso decir que busco recuperar el gobierno para ponerlo al servicio del interés general. Ustedes saben de teoría. ¿Y qué es el interés general? El interés de todos. Eso es lo que debe hacer cualquier gobierno medianamente honesto y medianamente democrático y socialmente comprometido. Sentar las bases para una transformación basada en los principios de la 4T. También los principios de la 4T luego le hacen como ruido a algunos. ¿Y cuáles son los principios de la 4T? Gobernar con austeridad. Y yo les pregunto, ¿y qué tiene de malo gobernar con austeridad? Vamos a cancelar el jolgorio, el confeti, los baby showers, los cortes de listones, ni un solo gasto superfluo mientras no tengamos satisfecho lo fundamental. Un gobierno honesto, un gobierno honesto, un gobierno que combata la corrupción, un gobierno socialmente comprometido y que actúe, reitero, exclusivamente en función del interés general. Hace 30, 35 años, les decía, un grupo de poder político se apoderó del poder, se apoderó del gobierno. Este grupo se consolidó en el ámbito político, se volvió hegemónico en el ámbito político, pero también luego, en virtud de la corrupción, se volvió hegemónico en el ámbito económico. Eso lo tenemos que acabar, tenemos que cortar. El gobierno, separar, el presidente López Obrador lo dice de manera muy elegante, separar el poder político del poder económico. Yo digo que hay que cortar con ese grupo de poder. Se les acabó su tiempo, ya llegó el tiempo de su relevo. Tenemos que llevar al gobierno una visión distinta. En estos años creció la corrupción de manera grave, a grado tal que puedo decir, sin temor a equivocarme, que la corrupción es el germen de todos los males que padece nuestro Estado. Es la responsable del estancamiento político, económico y social. ¿Seguimos? ¿Sí seguimos? Porque se está cambiando la pantalla y yo no sé si haya algún cambio en la transmisión. ¿Seguimos? Sí. Bueno, les decía, el estancamiento político, económico y social también es causa de la corrupción y también la corrupción es responsable de una clase política mediocre, subordinada y cómplice. En estos años, si algún joven se descubrió con vocación política, tuvo que recibir la bendición del padrino de esta generación ahora en el poder, y el costo de la bendición, que era el pase al crecimiento en el ámbito de la política estatal o nacional, era la subordinación y la complicidad. Por eso es que tenemos una clase mediocre, subordinada y cómplice. Es una pena. Esto explica por qué, no obstante que Sonora históricamente tuvo una presencia estelar en todos los gobiernos de la República, no había tenido un solo secretario
desde el asesinato, desde la época en que Luis Donaldo fue secretario de Desarrollo Social, hasta que el presidente López Obrador me hizo el honor de invitarme como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Les decía que es parte de mi objetivo llevar al gobierno, no solo relevar a esta clase política en el poder, esa es una cosa menor, lo importante es llevar al gobierno nuevas formas políticas y lo más importante para nuestro Estado es crear una nueva clase política. Y es aquí donde toma sentido la participación relevante de los jóvenes en el próximo gobierno. Quiero decirles a ustedes que integraré un gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, un hecho histórico. Así está establecido en la Constitución, pero nunca se ha cumplido. La prueba es que en el actual gobierno no hay absolutamente ninguna mujer en el gabinete. Nuevas formas políticas y una nueva clase política. Les decía, mitad mujeres, mitad hombres y mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia para que en un entreveramiento generacional, al concluir el sexenio, podamos dejar las bases de una nueva clase política. Yo digo que a mí, ¿cómo me imagino nuestro Estado en un horizonte de 6 años al concluir mi gobierno? Me imagino en este ámbito a una larga fila de jóvenes, mujeres y hombres, preparados para asumir con responsabilidad, honestidad y compromiso social, capacidad, la conducción del Estado en los años, en los sexenios por venir. Y yo digo que en ese entonces yo podré decir misión cumplida. Así me imagino el futuro de nuestro Estado en el ámbito político en un horizonte de 6 años. ¿Cuáles son las prioridades al llegar al gobierno? Primero, la primera es, fíjense ustedes, estabilizar las finanzas públicas. El gobierno está en bancarrota. Guillermo Padres dejó una deuda de 14,000 millones de pesos, pero cuando menos construyó el acueducto, no lo estoy justificando. Ahora la deuda es de 28,000 millones de pesos y no hay absolutamente ninguna obra relevante que pueda registrar o presumir este gobierno. Entonces, lo primero es estabilizar las finanzas que están en auténtica bancarrota. Yo digo, aprovechando el lenguaje de la pandemia, en terapia intensiva. No nos van a dejar ni para la nómina de la siguiente quincena. Así de grave la situación. Número 2, la segunda prioridad es la salud por razones obvias. Vamos a iniciar con la recuperación de toda la infraestructura del sector salud. La pandemia nos ha mostrado el abandono en que se encontraba el sector salud. La verdad es que la salud de primer nivel se la dejamos al doctor Simi y a las farmacias similares. Es una tragedia y nos vamos a aplicar con carácter prioritario. Tercera prioridad, la reactivación económica. Tenemos que iniciar la reactivación con carácter prioritario. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero es el combate a la corrupción. Tenemos que combatir la corrupción porque sin ella no hay atractivo suficiente para que la inversión se establezca en el Estado. Número 2, un gobierno facilitador, no un gobierno acompañante. Eso es lo que ha habido en la historia de Sonora. Y cada vez que el gobierno te acompaña, te muerde. No, un gobierno facilitador que ayude al inversionista, que le facilite, que le abra todas las puertas, todas las ventanillas. El gobierno gana con la generación del empleo, justamente remunerado por parte del inversionista, que es finalmente lo que buscaremos. Número 3, desregulación.
En el caso de Sonora, para instalar una empresa se requieren 28 trámites. El promedio nacional son 18 y los estados más exitosos son 12 trámites. Vamos a buscar llegar a 12 trámites. Número 3 o 4, digitalización de todos los trámites para combatir la corrupción, transparentar los procedimientos y eficientarlos. Un programa muy intenso de infraestructura. No me voy a detener aquí con inversión privada porque no va a haber recurso público. No me voy a detener, pero menciono carretera de 4 carriles Sonoita-Puerto Peñasco para estimular el turismo, carretera que conecte a Chihuahua con el puerto de Guaymas para dar salida a la producción agropecuaria, industrial, manufacturera de Chihuahua a través del puerto de Guaymas y no que suba a Estados Unidos y luego busque salida al puerto de Ensenada. Vamos a carretera de 4 carriles de San Luis Río Colorado a Caborca, por mencionar algunos de los proyectos estratégicos. El puerto de Guaymas, me estoy yendo muy rápido porque sé que tengo 20 minutos, así es que me van a disculpar. El puerto de Guaymas va a ser una plataforma para el relanzamiento económico de Sonora y vamos a buscar progresivamente incrementar la capacidad de carga del puerto, que actualmente son 12,000 contenedores, para llevarlos en una primera etapa a mitad del gobierno a 50,000 y al concluir el gobierno a 100,000 contenedores. Es decir, que podamos cerrar el gobierno moviendo 2 millones de toneladas del puerto de Guaymas. Si eso sucede, el puerto de Guaymas nos va a dar para comer con dignidad a las y los sonorenses. Número 4, impulso a la agroindustria, particularmente en el sur del estado. Somos un estado altamente productor de granos, pero no cocinamos ni una galleta. Estamos a punto de importar tortillas sobaqueras. No puede ser. Tenemos que darle valor agregado a la producción primaria. No me detengo. El turismo va a ser otra de las prioridades de la reactivación económica. El turismo va a ser una vertiente fundamental del ingreso de las y los sonorenses. Puerto Peñasco, Guaymas, San Carlos y Bahía Quino van a ser los ejes. Vamos a rescatar el centro histórico de Guaymas y la calle Cerdán la vamos a convertir en un corredor turístico comercial. No me detengo en los detalles. Vamos a recuperar la infraestructura urbana del puerto y la infraestructura urbana de San Carlos, que es una belleza única a nivel mundial, extraordinaria. Qué Mediterráneo ni qué nada. Es San Carlos una de las mayores bellezas. Nada más que las calles del pueblo de San Carlos son calles que no le piden nada a las calles de Afganistán, de Siria, de Pakistán, de países en auténtica guerra civil. Y finalmente vamos a convertir a nuestro estado en una plataforma para la generación de energías limpias, aprovechando el potencial de la intensidad solar. Otra prioridad es seguridad y desarrollo. El tema de la seguridad es un tema muy amplio. No hay, que dijéramos, soluciones mágicas, pero tiene solución. Lo único que explica el crecimiento de la inseguridad en el Estado es la ausencia del gobierno, del gobierno estatal. Me voy a aplicar personalmente a combatir la inseguridad en reuniones diarias con todas las instancias estatales y federales para optimizar los resultados de este esfuerzo de coordinación. Vamos a construir instituciones de seguridad. Tenemos una policía estatal de 1,000 elementos, se requieren 4,000. Tenemos que constituir instituciones, tenemos que depurar a la Fiscalía de Justicia del Estado y, por supuesto, también al Poder Judicial.
no solo la policía es responsable de la seguridad, está también la Procuración y la Administración de Justicia. Y vamos a mejorar, capacitar y profesionalizar y mejorar la condición socioeconómica de las y los policías. Tenemos policías en el estado que ganan 7, 8 mil pesos. Y el 20% de ellos, según el INEGI, tiene que meter la mano al bolsillo para pagar uniformes, gasolina, balas, etcétera, mantenimiento de sus patrullas, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a tener, en materia de seguridad vamos a combatir un programa muy intenso de combate a las adicciones y abocarnos a atender las causas profundas que genera la inseguridad, particularmente la falta de oportunidades para los jóvenes. Vamos a contar con el presupuesto social más importante en la historia del Estado. No sé cómo estemos de tiempo. Jóvenes. Doctor, vamos bien. Quizás podamos ir, yo digo usted, su agenda, pero sí, ya nos pasamos un poquito de los 20 minutos. Bueno, yo puedo cerrar aquí diciéndoles a ustedes que no obstante que hemos pasado días difíciles, particularmente un año trágico el año pasado, empezamos a ver la luz al final del túnel, que no obstante las complejidades de estos días, empezamos a ver la luz al final del túnel, particularmente porque ya empezó el programa de vacunación que irá dando resultados de manera progresiva y eso nos va a acercar a una nueva normalidad. Soy optimista, no obstante las circunstancias actuales y el impacto de la pandemia. Un programa de ahorro, austeridad y combate a la corrupción y redefinición de prioridades presupuestales nos va a dar capacidad, en un estudio que ya tengo concluido, de 5,000 millones de pesos para financiar estas iniciativas prioritarias que he platicado de manera muy general con ustedes. Espero que lo que he planteado les haga sentido y eventualmente les haga más sentido darme su respaldo. Con ello garantizaremos el triunfo de un movimiento movido por un compromiso social auténtico basado en los principios de honestidad y austeridad y particularmente en dos lemas. Cuando el pueblo elige, el pueblo manda. Y por el bien de todos, primero los pobres. Vienen tiempos de mejores gobiernos para Sonora, de gobiernos honestos, socialmente comprometidos, que trabajarán para todos y no para unos cuantos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Ahora realizaremos una dinámica denominada ruleta estudiantil. Esta está compuesta de preguntas que generaron mis compañeros de la universidad, de las cuales le haremos 3 preguntas. Claudio. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué piensa usted de la cultura y el deporte en Sonora? Ambas actividades son responsabilidades fundamentales del gobierno que lamentablemente también han estado históricamente abandonadas.
desde la época del doctor Ocaña, que se construyó la Casa de la Cultura y se editó se reimprimió una amplísima obra editorial que recogía todos los textos que hablaban sobre historia de Sonora. No hay un esfuerzo cultural de ninguno de los gobiernos subsecuentes. Es una pena. Lo único que persiste de aquella iniciativa del doctor Ocaña de crear el Instituto Sonorense de Cultura es una burocracia que cuesta 180 millones de pesos, pero no tiene un solo quinto para gastos de operación. Es decir, no hay absolutamente nada de promoción cultural. Vamos a darle relevancia particularmente a la cultura de esparcimiento que tiene que ver con la recreación de los jóvenes. Y vamos a apoyar de manera importante la creación cultural de la creación artística de nuestros jóvenes. En el caso del deporte, igualmente está abandonado. Saben que Sonora ha perdido pues todos los lugares en el medallero nacional y la infraestructura deportiva padece un rezago también histórico. Yo propongo la creación, primero el rescate de toda la infraestructura deportiva. Yo no voy a construir absolutamente ninguna gran instalación deportiva. Me voy a dedicar a recuperar y a poner en condiciones óptimas lo que ya existe. Y vamos a darle prioridad a la construcción de parques lineales y parques de bolsillo. Los parques lineales son, bueno, como su nombre lo dice, son lineales en los grandes espacios públicos, particularmente camellones o espacios de ese tipo, y a la construcción de parques de bolsillo, que idealmente se construyen en espacios de terrenos de 1000 metros. La idea es acercar los espacios deportivos a los lugares donde viven los jóvenes para que no tengan que desplazarse a las grandes instalaciones deportivas. Que pues el transporte público es de muy baja calidad, de muy baja eficiencia, de alto costo, consecuentemente los jóvenes no se desplazan. Vamos a hacer estos parques de bolsillo. Son pequeñas instalaciones deportivas con un gimnasio, una plancha de cemento, un pequeño tejabán, algún pequeño, una especie de, pues, que dijéramos, de área para la práctica de algún arte dramático, alguna cosa de ese tipo, aros deportivos y redes también deportivas. Vamos a darle una gran prioridad, porque creo que la cultura y el deporte son fundamentales en el esparcimiento de la sociedad en general, particularmente de los jóvenes. Y en el caso del deporte está asociado a la visión preventiva que tengo sobre la salud. La cuestión de la salud no solo son hospitales, somos el estado con número 1 en obesidad infantil, y eso solo lo vamos a combatir con nuevas prácticas, una cultura alimenticia, pero también con la práctica del deporte. Así es que desde el menor nivel escolar hasta una intensa difusión y organización de la práctica de algún deporte que nos permita no solo cumplir con las necesidades de esparcimiento, sino de mejoramiento de la salud. Perfecto, candidato. Vamos a ir con la segunda pregunta de la ruleta. ¿Qué oportunidad tendrán los jóvenes recién egresados si usted gana la elección? Primeramente, yo creo que hay una desvinculación de las universidades con la industria. Tenemos que vincular a la
a las universidades con la industria. Hay ahí un rezago de 10, 12 años, para que los jóvenes recién egresados encuentren las oportunidades que merecen de acuerdo al perfil del mercado laboral. Pero en lo particular, la reactivación económica nos permitirá generar espacios laborales suficientes para que los jóvenes puedan acceder a una oportunidad laboral y no se vean como ahora sucede, en la necesidad de dejar el Estado en la búsqueda de oportunidades. En el caso particular de mi gobierno, ya lo mencionaba, integraré un gobierno mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia. Los jóvenes tendrán un relanzamiento histórico en mi gobierno. Si pretendo dejar o formar una nueva clase política, la única materia prima posible son los jóvenes. Así es que tendrán toda la prioridad durante mi gobierno. Muy bien, y vamos con la última pregunta. ¿Se puede ser buen líder y político al mismo tiempo? Yo creo que para ser un buen político hay que ser un buen líder. No puedes ser un buen político si no eres un buen líder. Tampoco puedes ser un buen administrador si no eres un buen líder, porque en todo caso tienes la responsabilidad de una conducción social o de una conducción administrativa. Consecuentemente, las virtudes o las características de un líder tienen que estar presentes imprescindiblemente en un buen político. Hay buenos burócratas, gente capaz, pero que no tiene capacidad de liderazgo, capacidad de conducción, y se quedan recluidos en sus tareas eminentemente burocráticas. Pero todo aquel que tiene la responsabilidad de conducir una dependencia o de conducir particularmente un proceso social a un sector social requiere liderazgo, y el liderazgo está asociado imprescindiblemente a un buen liderazgo. Yo les diré que los tiempos difíciles que vivimos no están hechos para aquellos que buscan nadar de muertito. Son tiempos complejos, nos tocará encabezar un gobierno en circunstancias sumamente difíciles. Me propongo integrar un gobierno con las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, y una de las características, bueno, varias serán, obviamente, capacidad, honestidad, sensibilidad política, compromiso social, capacidad y, por supuesto, liderazgo. Es imprescindible para conducir el rumbo de todas las tareas del aparato de gobierno. Perfecto, doctor. Hemos acabado con esta dinámica. Ahora le concedo el uso de la voz a mi compañera Ana Paula para que continúe con la siguiente dinámica. Muchas gracias. Gracias, Juan Iván. Pues antes de que se nos vaya, doctor, no queremos dejar pasar esta oportunidad de conocerlo usted un poco más que nada, además de conocerlo como candidato, conocerlo más como un ser humano, saber, pues más allá de lo que dicen ustedes en la tele, en las redes sociales, todo eso, queremos saber cómo piensa. Vamos a tener una pequeña dinámica, no se asuste, es una pequeña asociación de ideas. La dinámica va de la siguiente manera. Yo voy a decir una palabra o un concepto y usted me va a responder lo primero que se le venga a la mente. Por ejemplo, digo red social, lo primero que se me viene a la mente a mí es Instagram, y así sucesivamente con unas palabras para conocer un poquito más de usted. ¿Le parece? Ok, vamos con la primera. La primera es Andrés Manuel López Obrador. Un gran líder social, el mayor de nuestro tiempo. Ok,
maestro, con eso me quedo. La siguiente es corrupción. El germen de todos los males en nuestro país. Hay que combatirlo a fondo, particularmente en el gobierno del estado de Sonora. La siguiente es política. Es la capacidad de construir consensos para generar bienestar. Música. La disfruto enormemente, uno de mis grandes placeres. ¿Qué tipo de música le gusta, por cierto? En general me gusta de toda, pero si fuera obligado a definirme, me gusta la música country y la música y el rock clásico. La siguiente es deporte. Un insumo fundamental en la salud social. Soy practicante de diversos deportes. Creo que son altamente estimulantes y es muy recomendable que toda la población lo practique. La siguiente es drogadicción. De nuestro estado. Somos el estado con mayor consumo de cristal a nivel nacional. Tenemos que combatir a fondo las adicciones y hay que crear una infraestructura de salud para tal efecto. La siguiente es Enrique Peña Nieto. Una tragedia para el país, qué barbaridad. No lo invoquen. Luis Donaldo Colosio. Uno de los gigantes de nuestro tiempo, un tipo honesto, socialmente comprometido, sensible, capaz y entregado a la chamba. Y jóvenes. Son el recurso más importante en la reconstrucción de la vida pública de nuestro estado y tendrán un relanzamiento estelar durante mi gobierno. Se me quedó el tema de becas, vamos a hacer un programa muy importante de becas y espacios universitarios para que nadie se quede fuera, nadie que quiera estudiar se quede sin un lugar para hacerlo adecuadamente. Y por último, elecciones 2021. Elecciones 2021 es la oportunidad para iniciar la transformación de nuestro estado. Hoy por hoy las expectativas de triunfo son muy amplias para nuestro movimiento y esperamos coronar con éxito la búsqueda de la gubernatura para contar con ese instrumento y ponerla al servicio de todas y todos y no de unos cuantos. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas y a nombre de la institución, de mis compañeros, queremos entregarle el siguiente reconocimiento. Además, ahorita lo van a proyectar. Un momentito nada más, doctor, agradecerle, gracias a Ana Paula, antes de, por una omisión acá en la parte logística del programa, saltamos una parte muy importante para nosotros, que es el mensaje de nuestra directora. En este momento se suma con nosotros nuestra directora, la maestra Carla López, con unas palabras para finalizar esta conferencia. Maestra, le cedemos la voz. Buenas tardes, doctor. No le quiero quitar mucho tiempo. Creo que lo que usted nos ha dicho nos ha engrandecido mucho, pues como universidad, como jóvenes. Tocó las fibras más importantes, incluso los comentarios que yo iba a hacer al final, que no se olvidara pues de los agentes de cambio y de transformación que son nuestros muchachos. Mi compromiso y lo que yo llevo pues todos estos años en la educación, que ya son más de 15 sobre mis hombros, pues es ver por el futuro de ellos. Me encanta la propuesta, me encanta lo que escucho, porque definitivamente, imagínense, poner a trabajar a tantas hormiguitas deseosas de aportar y de cambiar a nuestra comunidad y a nuestro estado, pues seguramente reforzaría cualquier gobierno, ¿no?
debo de agradecerle que esté usted en este momento con nosotros como universidad privada, porque en lo tradicional hay veces que los grandes políticos siempre se nos ponen muy difíciles por ser a las universidades privadas. Se lo agradezco de corazón, que no haga distinciones, que haya dicho que sí a estos momentos. Sé que su agenda es complicada y que el tiempo es muy valioso, pero pues bueno, se lo agradezco enormemente que se haya dado el tiempo de compartir y convivir con nosotros y que nos haya dado la oportunidad de conocerlo como persona también, como decían nuestros alumnos, como decía Ana Paula. Creo que hacia donde vamos en el Estado, pues más que también propuestas de campaña, necesitamos conocer personas, ser sensibles a quiénes son, a cómo piensan y a cómo nos identificamos con ellos, ¿no? Como seres humanos. Y votar y nuestra decisión también en gran parte está sostenida pues por alguien y por alguien que vemos a futuro afín con nosotros, ¿no? Gracias por estar aquí, gracias por decirle que sí a Universidad Vizcaya de las Américas y pues siempre Vizcaya será su casa y mucho éxito en lo que viene. Ayuden. Comentario final, ¿me permiten? Maestra, ¿por qué soy optimista? Precisamente por los jóvenes. Esa es la razón fundamental de mi optimismo. Decirle a usted, soy un producto nato de la educación pública gratuita, pero reconozco el valor extraordinario que tiene la infraestructura de educación privada porque complementa los esfuerzos de la educación pública. En otra circunstancia, los problemas, las limitaciones de los jóvenes para estudiar serían terriblemente más graves que las que hoy tenemos. Les reitero mi agradecimiento. La verdad es que valoro mucho. En todos mis recorridos de campaña tengo reuniones invariablemente con los jóvenes. Nunca son tan carrereadas como estas, pero las aprecio también como cualquiera de las participaciones que he tenido en otro evento con jóvenes. Me llenan de optimismo, me da mucho gusto y seré un aliado de las y los jóvenes. Gracias. ¿Usted, Ana Paula? Gracias, maestro. Pues procedemos ahora sí, ya con las palabras de nuestra directora, a entregar el reconocimiento. Me avisan, porfa, cuando se esté viendo, se lo vamos a hacer llegar en cuanto tengamos una oportunidad de forma física. Ya. Sí puede leer. La Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfonso Durazo Montaño por haber participado en la charla con los alumnos con el tema de liderazgo, adscrito al módulo Liderazgo de la Semana Académica del programa 3 Estrellas de la Escuela de Negocios. A los estudiantes de las licenciaturas en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional y Aduanas, Derecho y Criminología de nuestra universidad. Firmado por el maestro Raúl Dena, director académico. Y este reconocimiento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al día 16 de marzo del 2021. Gracias. Así es como el día de hoy. Una disculpa. No te preocupes, Ana Paula. Así es como el día de hoy concluimos con la conferencia denominada Liderazgo a cargo del doctor Durazo, al cual agradecemos inmensamente su presencia y haber dialogado con nosotros los estudiantes. Asimismo, agradecemos la presencia de la directora general de nuestra universidad, la maestra Carla Fabiola López Bañuelos, a los coordinadores, la maestra Sheila Hernández Pulido, coordinadora de Derecho y Criminología, y el maestro Juan Manuel Estupiñán Navarro, coordinador de la Escuela de Negocios, y a los compañeros y docentes de las diferentes carreras que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias. Significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. La historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador.